En Para Todos presentamos La Escuela del Aire con el Ministerio de Educación. Bueno, es el momento de darle la bienvenida a nuestros amigos del Ministerio de Educación, porque hoy en día hay que contribuir, Mirta, de alguna manera todos, toda la sociedad, medios de comunicación, comunidad educativa, para que los índices de violencia hoy en día vayan disminuyendo. Y nosotros primero como tarea es que hay que saber identificarlos para poder denunciarlos en todo caso. Y vamos a saber cómo hacerlo, cómo denunciar este tipo de actos, porque en realidad eso va afectando la autoestima, la personalidad de muchos jóvenes que a veces se ven, digamos, amenazados. Expuestos. Claro, ¿no? Y no denuncian estos actos de violencia que se producen en los centros educativos. ¿Cómo identificar y dónde reportar la violencia escolar? Es el tema que nos reúne en este bloque con nuestros invitados del Ministerio de Educación, como bien dijo Michael. Antes compartir algunas cifras, para que paren el oído. Para que no se me distraigan con nada. 74 de cada 100 adolescentes de 12 a 17 años de edad alguna vez en su vida fue víctima de violencia psicológica o física por parte de otro estudiante en la institución educativa. Esos son datos en la encuesta nacional de relaciones sociales ENARES 2015. Imagínate, entonces en el 2015 al 2017 estas cifras pueden haber aumentado. El 71,1% de adolescentes sufrió violencia psicológica, el 30,4% violencia física y el 27,7% violencia física y psicológica en el entorno escolar. Entonces, pues, ese no es un tema que se nos ocurre a nosotros, ¿no? Que se le ocurre al ministerio, no. Hay una problemática real que tiene que ser atendida. Y en el preámbulo de esta entrevista, Mirta, de todas maneras, nuestra preocupación, porque se han venido reportando noticias realmente escabrosas, por decirlo de alguna manera, centros educativos que reportan 35 niñas que están embarazadas. O sea, eso es en realidad es una noticia terrible. Y luego ver otro tipo de informaciones donde niñas que son embarazadas por sus propios profesores. Eso, de alguna manera, también va generando un tipo de violencia, Mirta, porque imagínate esta niña... abuso de poder. Abuso de poder, claro, esta niña que no termina de desarrollarse y ya tiene que enfrentar una responsabilidad de esa manera como ser madre de familia, y eso en verdad nos preocupa. Eso vamos a conversarlo también con nuestra invitada del día de hoy. Ya tenemos en nuestra cabina a Carmen Flores, especialista de convivencia escolar del Ministerio de Educación. Carmencita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, Carmen, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también por esa invitación y también por el interés en el tema de violencia escolar y aclarar algunos puntos, ¿no? Sobre aclarar puntos, yo de inmediato cuando vi cuál era el tema del programa el día de hoy, Carmen, empecé en el bullying. Quizá muchos de nuestros oyentes piensan también que violencia escolar es sinónimo de bullying. ¿Son lo mismo? El bullying es un tipo de violencia escolar, tiene algunas características. O sea, lo primero quizás aclarar qué es violencia escolar. Por supuesto. La violencia es el uso intencional de la fuerza, del poder, ¿no? La intención de hacer daño, de dañar a la otra persona. Y esta violencia puede manifestarse de diferentes maneras. Puede ser una violencia verbal, puede ser física, y puede ser también violencia sexual, lo que habías mencionado, que se está dando también en algunas escuelas. Entonces, definitivamente, y el bullying es violencia, también, pero es una situación que se da entre escolares. Algunas veces confundimos y decimos, y lo decimos en el trabajo, ¿no? Sí. Entre adultos, oye, estás haciendo bullying a tu compañero, pero eso no es bullying. Entonces, claro, la violencia es otro ámbito, se llama mobbing. Es otro tipo, se llama mobbing. Y el bullying se da entre escolares, es una manera reiterativa, es un tipo de violencia reiterativa, no es de una sola vez, también se puede dar con amenazas, con burlas, violencia física, ¿no? Pero es en este ámbito entre escolares, que eso nos quede un poco claro. Es un tipo de violencia escolar, entonces. La violencia escolar en líneas generales, entonces, involucra a más actores y otro tipo de actos. Claro, o sea, la violencia escolar, como les mencionaba también, o sea, puede ser no solamente entre escolares, sino también en el ámbito educativo decimos del personal de la institución educativa. Perfecto. A escolares. Entonces, dentro de este personal de la institución educativa tenemos que puede ser el docente, que puede ser el director de la escuela, un auxiliar de educación, un personal de servicio, un personal administrativo, ¿no? Cualquier persona que tenga, que esté en el ámbito educativo. Claro, que tenga un cargo. ¿No? Pero que no sea un padre de familia, ¿no? Claro. Entonces, ese es otro tipo de violencia
violencia, de cualquier situación que vulnere los derechos de los estudiantes, se toman acciones en la escuela. Ante cualquier situación, sea de violencia o otra situación. Pero nosotros tenemos un portal web que después de repente lo vamos a ver con un detenimiento. Claro. O Odilo mencionado para que sí, tenemos un portal, lo visiten mientras nos escuchan. Ya, ¿no? está bien, muy bien. Entonces es el portal del CICB, es un portal contra la violencia escolar. Este portal se implementó en 2013. Y cuando se implementó, nosotros en el Ministerio de Educación no pensábamos la dimensión y la cantidad de reportes que íbamos a tener en este portal. Eso nos ha hecho visualizar que hay mucha violencia. Nosotros conocemos que hay mucha violencia en la sociedad. Tenemos esa información. La violencia está naturalizada. Pensamos que es así. Y de repente si recordamos hace 30 años, o sea, en las escuelas también se trabajaba con violencia y el padre le decía al profesor, le decía, corríjalo, yo le doy mi autorización. Claro. O el padre también hacía lo que quería con su niño o con su niña. Pero no, los tiempos han cambiado, las sociedades vamos evolucionando y vamos viendo que la violencia es negativa. Claro, y que no porque hay vemos, ninguna justificación. y vemos las consecuencias, Carmen, ¿no? Las Por consecuencias supuesto. son aquellas que nos dan lecciones, pues, de cómo hacer las cosas mejor. No, y dentro de estas consecuencias, una persona, por ejemplo, que sufrió una situación de violencia cuando era en la etapa de la niñez, han pasado 30, 40 años y estas consecuencias todavía pueden lastimarlo, hacerlo daño y recuerda el hecho y entra en una depresión y una tristeza. Marcas, ¿no? Dejan una marca por años y por toda una vida cuando no se trabaja en eso. Claro, ¿no? Carmen, pero ¿cómo luchamos contra la violencia si constantemente estamos respirando violencia? Respiramos violencia en los medios de comunicación, respiramos violencia cada momento que salimos de nuestros domicilios, a nuestros trabajos, a nuestras universidades, institutos, escuelas. ¿De qué manera? ¿Cómo en realidad el país puede curarse de este mal que hoy en día aqueja a la sociedad? Sí, realmente hay que trabajar mucho más la prevención de la violencia, prevenir antes que se den estos hechos de violencia. Digamos que hay que ser un poco más tolerantes entre nosotros mismos. Sí, y también, o sea, todo empieza desde las familias, ¿no? O sea, cómo los padres están educando a sus hijos, qué modelos son para sus hijos. Hay cosas que no pasan de moda. Y el hecho de cultivar los valores en las personas no pasan de moda. Entonces los padres tienen que ser modelos positivos, crear en sus hijos estos valores para que no vayan a la escuela niños agresivos, niños que tienen muchas carencias afectivas y que no saben cómo expresarse en la escuela y la única manera que encuentran de expresarse es siendo agresivos, porque encuentran esos modelos en las familias. Es una responsabilidad compartida, o sea, todos tenemos que integrarnos y ser actores desde donde nos compete, desde los padres de familia, en las escuelas también, siendo escuelas protectoras, que es lo que busca el Ministerio de Educación, no ser protectoras escuelas de riesgo, ¿no? Donde va un escolar y sufre una agresión sexual o hay un embarazo de una niña o de un escolar. No, ser escuelas que protegen a estos niños, niñas y adolescentes, trabajar de manera conjunta con toda la comunidad educativa y trabajar con el entorno también que está en la escuela y la sociedad. Es un trabajo en conjunto que estamos buscando realmente realizar como Ministerio de Educación. ¿Bajo qué acciones, Carmen, concretas es que una escuela se convierte en protectora de sus estudiantes? Cuando se promueve una sana convivencia en las escuelas, ¿no? Cuando se realizan... Esto es a través de charlas, intervenciones, o sea, si hablamos de actividades, ¿no? Con los estudiantes o con el personal. Es una actividad, realmente promover una convivencia, una sana convivencia en las escuelas. Es se trabaja con toda la comunidad educativa. ¿Y quiénes son la comunidad educativa? La comunidad educativa la conforman los estudiantes, los profesores, el director, los padres de familia. Entonces, todo de manera integral se trabaja. ¿Cómo se promueve una sana convivencia en la escuela? Sí. Primero manteniendo una comunicación con los padres de familia. Perfecto. De cuáles son los objetivos de esta escuela, ¿no? De formar, o sea, nosotros no debemos de perder cuál es el objetivo de la educación. Es formar a estos niños y niñas, ¿no? De que sean personas que después se integren en la sociedad, que logren realizarse en todos los aspectos de su vida. Entonces, hay que trabajar de la mano con los padres de familia, pero en las mismas escuelas también trabajar temas en las sesiones de tutoría. Trabajar temas de lo que son el cuidado del cuerpo, los derechos, el respeto al otro, formar a los profesores también en estos temas. Nosotros estamos formando directores también para que sean los líderes de las instituciones educativas y gestionen todas estas actividades al interior de las instituciones educativas. Qué bueno que se trabaje en ese sentido, Carmen, porque muchas veces los alumnos recurren a las autoridades, denuncian incluso que son víctimas de violencia, pero lamentablemente no se les cree
hasta que sucede un hecho fortuito que lamenta a veces el momento que no se le haya tomado la atención respectiva en el momento que ese alumno reportó un momento de violencia. Uh-huh. Por eso el portal que tenemos nosotros, el portal web, que es www.cicb.pe, el reporte es anónimo, es confidencial. O sea, sí, para una persona, para poder registrarse en este portal, debe contar con su DNI y el número de su vigeo, que también está colocado en su DNI, que tiene 6 dígitos, contar con un correo electrónico y un número de teléfono. Pero estos datos que ingresa esta persona para registrarse en el portal del CICB son confidenciales. Solamente lo podemos ver en la sede central en el Ministerio de Educación, se mantienen en reserva, y en las escuelas, cuando alguien reporta, ven el reporte, quién está siendo agredido, quién es el presunto agresor también, y se indaga y se toman acciones en la escuela. Claro, Carmen, y se me ocurre que a esa hora de la mañana, Mirta, que es domingo, que muchas familias están con sus hijos reunidos en casa, de repente hay un chico, un adolescente que está pasando por esta situación, que no le quiere decir a sus padres. ¿Este adolescente, este joven, puede hacer esta denuncia personalmente a través de este portal web, guardándole la identidad respectiva? Así es, puede ingresar los estudiantes. Ahora los chicos son, muchos son nativos cibernéticos. Sí, ellos han nacido con las tecnologías y utilizan mucho mejor que nosotros los adultos las redes y el internet. Entonces pueden hacerlo en el internet. Tenemos una línea también telefónica que en el Ministerio de Educación es una línea gratuita, que es el 0800 13 687. Si alguien tiene dificultad para reportar el caso, puede comunicarse con esta línea. Hay unas personas encargadas para ayudarles y decirles cómo ingresa el reporte. Es confidencial, solamente se ven los datos, como mencioné, de quién está siendo agredido, quién es el agresor, y hay una descripción del caso, cómo se da esa situación, que también se visualiza. Y en la ficha que se llena de manera virtual también hay avisos, y hay un aviso importante. Dice, si no quiere ser reconocido, realiza el reporte en tercera persona. Entonces puede realizar el reporte en tercera persona. El estudiante de tal grado está siendo agredido por su compañero del aula, compañero de otra aula. Contándolo como un hecho aislado, ¿no? Exacto. Entonces, hay algunas personas que no tienen temor de ser reconocidos porque ya lo comunicaron a la escuela sobre esta situación de violencia. Y que esa denuncia no tendría que partir quizá de la víctima, pero podría ser de algún testigo. Claro, de alguien porque que eso observa. también hay que promoverlo, ¿no? Que el testigo, que no hayan testigos mudos de hechos de violencia, que no nos quedemos con los brazos cruzados, sino que si somos, no partícipes, pero si estamos viendo que algo está pasando, no quedarnos con los brazos cruzados, repito. De alguna manera, ¿no? Sí, muy bien. Y me haces acordar un caso que hace poco reportaron en el portal, y era de alguien que había observado una situación de violencia. Van a un lugar público, y esta persona los distingue por el uniforme que tenían los niños, y que la profesora los estaba jaloneando a unos niños pequeños de 3 o 4 años, y reporta este caso, y menciona que había observado esta situación. Entonces, lo importante es comunicar, ¿no? Comunicar para que se tomen acciones. Como mencioné, ninguna situación de violencia se justifica. Y no se puede agredir o maltratar o ridiculizar a los estudiantes. Están en formación, y estas situaciones, ya lo mencionaste hace un momento, Mirta, dejan huella y hacen mucho daño. Las consecuencias de la violencia en las personas hace mucho daño. Entonces, más bien, también, no solamente los padres, sino también los docentes en las escuelas también tienen que ser modelos positivos. Ser asertivos con sus estudiantes, ser empáticos con los chicos y chicas, ¿no? Y darles esa imagen de que se puede lograr muchas cosas y que pueden ser personas de éxito en la vida. Ahora, Carmen, el portal CICB ha planteado distintos escenarios, ¿no? Para denuncias públicas, anónimas, en tercera persona, pero ¿qué pasa con aquellos escolares que me imagino son muchos, no se atreven ni se van a atrever a hacer alguna denuncia? ¿Cuáles serían las señales de alerta para que los padres sepan pues que algo está pasando, que quizás su niño o su niña es víctima de violencia escolar? Claro, es muy importante que los padres estén atentos a algunas señales. Por ejemplo, su hijo cambia repentinamente de su estado de ánimo, de humor, ¿no? Tiene problemas para dormir, se despierta, no puede conciliar el sueño, o tiene pesadillas, y estos cambios son notorios porque antes no lo tenía y de un momento a otro comienza a tenerlos. Llora sin razón aparente, ¿no? Por cualquier circunstancia. Quiere cambiarse de colegio o no quiere ir al colegio, o menciona que le duele que tiene dolor de estómago, ¿no? Pone pretextos o excusas para no ir al colegio.
hay de repente un deterioro o una pérdida de sus cosas personales. Vienen sucias o rotas, o menciona que se le perdió la mochila. El uniforme está roto, sucio, ¿no? O pide que lo acompañen también a la escuela. Entonces hay unos cambios que definitivamente que sirven de alerta de que algo está sucediendo en la escuela, que algo está sucediendo con este niño o niña o adolescente que no quiere ir a la escuela, ha bajado en su rendimiento académico, era un alumno, o sea, son cambios repentinos que se van dando y que el padre tiene que estar atento y conversar, mantener una comunicación con su hijo y con su hija y ver qué es lo que le está pasando, ¿no? Claro, importante destacar las características físicas y psíquicas fundamentalmente, porque de repente muchos padres de familia pueden equivocar el diagnóstico y decir, bueno, es que es parte de la adolescencia, mi hijo de repente está un poco rebelde, yo también en la adolescencia fui rebelde, pero ahí están las características físicas como que nos pueden encender un poco las alarmas de poder ver de que algo malo está pasando ahí. Claro, ¿no? Las características físicas son más notorias y las podemos ver, ¿no? O sea, de repente que tiene un moretón, ha venido golpeado, ha venido sucio. Y las emocionales son un poco más difíciles de distinguir, pero si los padres conocen a sus hijos, si mantienen una cercanía con ellos, si hay una comunicación, pueden evidenciar estas características de su cambio de estados de ánimo. Es importante lo que tú dices, Michael, o sea, sí, hay cosas que son parte de la adolescencia y que no tienen que ver con una situación de violencia, porque ustedes saben que los cambios de la adolescencia no solamente son físicos, sino también emocionales. Y hay que distinguir. Y cuando uno está cerca a su hijo, a su hija, los conoces y sabes. Esa distinción va a venir por la comunicación eficiente que hay entre padres e hijos, ¿no? Sí, y es una responsabilidad muy grande ser padre o ser madre. Entonces tenemos que asumir esa responsabilidad y no caer en que está muy pequeño, todavía no se da cuenta de las cosas, o está yendo al colegio y dejé la responsabilidad a la escuela de la formación de mi hijo. No, es una responsabilidad de los padres de formar a sus hijos. Importante los padres de familia que escuchen esos consejos y en todo caso también a los adolescentes reportar estos actos de violencia. Repetimos el portal web una vez más. Sí, www.ccb.pe. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen, por habernos acompañado esta mañana aquí en Para Todos. Sabemos que las familias peruanas han escuchado con mucha atención. Hemos conversado con Carmen Flores, especialista de convivencia escolar del Minedu. Tenemos que hacer una pausa de inmediato. Así es, y regresamos con más invitados aquí en Para Todos. Una nueva forma de servirte mejor. Una pausa de inmediato. Así es, y regresamos con más invitados aquí en Para Todos. Una nueva forma de servirte mejor. Forma de servirte mejor.